Hola familia, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro discipulado de Entre Semana Crecer. El día de hoy vamos a aprender una característica más de nuestro Padre y es que Él es manso. Así que prepara de una vez tu cuaderno, tu lapicero. Si hoy vas a acompañarte con una tacita de café, prepáralo ya para que juntos esta noche podamos aprender una característica más de nuestro amado. No te olvides compartir esta publicación para que muchas personas más conozcan de nuestro Padre. Una vez más te decimos bienvenido a nuestro discipulado Crecer. Comencemos. Queridos, ¿todo bien? Adoremos un poquito más a nuestro Dios. Padre, aquí estamos para reconocer que tú eres nuestro principio y que tú eres nuestro fin. De ti salimos y a ti vamos a volver, Señor. En el nombre tuyo, de tu Hijo amado. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Hermoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre igual, que es el nombre que sobre todo nombre. Ese eres tú, oh Cristo. No hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre. Tú has vencido, Señor. Has vencido. Te venciste, tu velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. La muerte venciste,
resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Otro nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder Usted tiene que en el creer que sí hay nombre poder. de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, 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 cadenas romper. la muerte venciste, El fin partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria.
es igual a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay, Señor, no hay otro nombre igual. Te alabamos y te bendecimos en este tiempo. No hay otro nombre, Señor, que sea sobre el tuyo. Y te agradecemos por aquello. Amén. Hola familia, qué bueno que se pudieron conectar a nuestro discipulado Crecer. Como saben, es un tiempo donde hablamos acerca de los atributos y del carácter de Dios. Y a partir de este conocimiento, ¿cuál es nuestra respuesta? El día de hoy vamos a hablar acerca de un Dios manso y paciente. Y para iniciar, me gustaría que por favor juntos podamos leer Salmos capítulo 103, versículos 6 al 8. Y vamos a leerlo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Versículo 6. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Para que juntos podamos entender un poco acerca del carácter de Dios, tenemos que saber que su carácter no fluctúa de acuerdo a sus emociones. Es decir, no quiere decir que Dios un día está lleno de ira y al otro Dios es humilde. Dios es Dios. Dios es el mismo. Dios no cambia. Es el alfa y omega, el principio, el fin. Y en todo momento tuvo el mismo pensamiento, tuvo el mismo carácter. En todo momento Él es manso y paciente. Dios no cambia, pero sí hay ciertas cosas que cambian, como por ejemplo nuestro alrededor, el mundo en el que vivimos. Como todos sabemos, hace 2-3 años nunca íbamos a pensar que iba a ser necesario migrar a las redes sociales para poder hacer iglesia y que las plataformas Facebook y YouTube iban a ser más importantes que los servicios presenciales. No nos imaginábamos, todo cambió, ahora todo migró a las redes sociales, migró a nuestras reuniones por Zoom, a YouTube y a Facebook, y prácticamente todo el contacto que tenemos nosotros como iglesia lo hacemos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos cambió. La Biblia lo dice de la siguiente manera: la ciencia se aumentará, las cosas cambiarán. Todo va a cambiar, la tecnología va a cambiar. Antes nos iniciábamos y comunicábamos a través de cartas, después lo hicimos a través de teléfonos, ahora lo hacemos a través de mensajes, de texto y videollamadas. Todo cambia en nuestro alrededor y va a seguir cambiando. Mi madre siempre dice, en mis tiempos era de esta manera, en tus tiempos son así. Ni me quiero imaginar cómo serán en los tiempos de tu hijo. ¿Por qué? Porque todo en nuestro alrededor cambia. Otras cuestiones que cambian son nuestras circunstancias. Los momentos difíciles no son para siempre. Nuestras emociones no son para siempre. Nuestras circunstancias por las cuales nosotros atravesamos, los momentos difíciles, los momentos alegres, los momentos malos, los momentos buenos, todas estas circunstancias que nos tocan atravesar a lo largo de nuestra vida cambian, no son las mismas, van cambiando. Otra cosa que cambia es el mundo en el que vivimos. La ciudad en la que vivimos va creciendo, se va desarrollando, todo va cambiando. Y otro factor que cambia somos nosotros. Nuestras emociones van madurando. Nuestros pensamientos van creciendo, van
madurando. Nosotros cada año que pasa vamos cambiando. Absolutamente todo cambia, excepto Dios. Dios es el mismo y su carácter de manso y paciente es el mismo. Todos estos factores que acabamos de mencionar cambian, excepto Dios y su carácter. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un joven, de un hombre, acerca de Jonás. Un hombre que no entendió que el Dios no cambia y sí se enfocó en el cambio de las personas, que no pudo comprender cómo puede ser que todas las cosas cambien, pero Dios siga siendo el mismo. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Leamos en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se levantó en dirección, miren este detalle, se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, que prácticamente estaba yendo al lugar más lejos que podía dirigirse en el mundo antiguo. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo en estos primeros 3 versículos. Jonás recibe un llamado de parte de Dios y le dice: Jonás, ve y tienes que predicar mi juicio contra una ciudad. Esta ciudad es Nínive. La reacción de Jonás, en lugar de decir sí, Señor, voy a ir, la reacción de Jonás es curiosa. Va al puerto, compra un pasaje y se dirige a la ciudad más lejana posible de Nínive. Más o menos para entender un poco la situación, es como Jonás haya recibido el llamado en Yacuiba, en el sur de nuestro país, y al escuchar esa voz de Dios compró un pasaje para irse a Cobija, a Pando, lejos al otro extremo, al norte del país, para recibir su llamado. Eso es lo que hizo Jonás. Trató de escaparse lo más posible del llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. ¿Cuál era ese llamado? El juicio contra Nínive. Jonás, ¿por qué haces eso? Jonás, ¿por qué te estás escapando? Jonás, ¿por qué no obedeces a Dios? Esa pregunta lo vamos a responder en un momento más, pero sigamos leyendo. Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, entremos en contexto. En el capítulo 1, Jonás se escapa, está en el barco. Ustedes se acordarán que aparece un gran pez. Los hombres del barco se dan cuenta que todo lo malo que les está sucediendo es por ese hombre. Lo echan al mar. Dios prepara un gran pez, se lo traga a Jonás, y del vientre de este pez Jonás se arrepiente y le dice: Señor, perdóname, te pido que me des una segunda oportunidad. El pez lo vomita, y una vez que Jonás está otra vez en la playa, decide ir ahora sí a Nínive. Ahora sí, el capítulo 3, versículo 4. Después de toda esta odisea que pasó Jonás, la Biblia dice lo siguiente: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus
sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Lo que está ocurriendo en este capítulo es que está habiendo un arrepentimiento general de toda la ciudad, desde el hombre más importante, que era el rey de esa ciudad, hasta la persona menos importante en sus funciones. Produjo un arrepentimiento. Lo que quiero que notemos hasta este punto es que todo cambió. La actitud de Jonás cambió. Primero Jonás quería irse lo más lejos posible, pero después se arrepintió y tuvo el deseo de predicar lo que Dios le había enviado. La actitud de la ciudad cambió. Todo lo que el faraón o el rey, de Nínive hacía, todo lo que el pueblo de Nínive hacía, cambiaron, se arrepintieron. Hubo un decreto, hubo una ley para que todo el pueblo se pueda arrepentir. Cambió el pueblo de Nínive, cambió la actitud de Jonás. Todo lo que había alrededor estaba cambiando, excepto Dios. Versículo 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Notemos las palabras de Jonás, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Dios, antes de dirigirme, ¿no te dije que tú ibas a hacer esto? Que tú no ibas a cambiar, que tú eres manso, que tú eres bueno sin importar las circunstancias. No, cuando salí de casa, ¿no te dije que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, por eso me fui lo más lejos posible, porque tú me dijiste que predique contra esa ciudad que yo sé que tiene malos actos, pero tú eres bueno, pero tú eres manso, pero tú eres tardo para la ira, y tú que no cambias. Esas personas merecen lo peor, pero tú eres bueno y tardo para la ira. Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo no dije no sucederá. Todas las cosas cambian, aún hasta lo que yo profeticé puede cambiar, pero tú sigues siendo bueno, sigues siendo manso, sigues siendo tardo para la ira. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás, y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió?
Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Es como Dios diciéndole a Moisés, Moisés, quiero que entiendas, quiero que aprendas, que comprendas que todo tu alrededor cambia. En un día hubo una planta que te protegió del sol. Al día siguiente hubo un gusano que hizo que muriese la planta. Vino un fuerte viento, hubo un gran sol. Las personas eran malas y ahora se arrepintieron. Tú no lo querías hacer y después lo quisiste hacer. Tú estabas en el vientre de un pez, ahora estás debajo de una ramada. Jonás, todo cambia. Lo único que no cambia soy yo. Lo único que no cambia es mi carácter. Lo único que no cambia es mi forma de pensar. Lo único que no cambia son mis planes. Como Jonás le dijo, Señor, yo sabía que tú eras bueno. Señor, yo sabía que ibas a actuar de esta manera antes de salir de mi casa. No hay lugar más seguro en quien pueda estar en nuestra confianza si no es en Dios, el único que no cambia. Y sí, Él seguirá siendo bueno, Él seguirá siendo manso, Él seguirá siendo tardo para la ira, pero hay circunstancias que no nos gustaría haber vivido. Sí sé que por causa del COVID-19, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares fueron azotados por este virus y en algunos casos provocaron la muerte. Son circunstancias que no hubiésemos querido vivir, circunstancias desagradables, circunstancias duras, momentos difíciles. Y en todo esto, ¿dónde estaba Dios? Dios sigue siendo manso, humilde y tardo para la ira. Dios sigue siendo. Dios es el mismo, el principio y el fin. Son momentos duros, desgarradores, que nuestro corazón lo partieron en mil. Pero si en ese momento difícil podemos colocar nuestra esperanza en Él, si en ese momento difícil podemos colocar nuestra confianza en Él, que no cambia, que sigue siendo el mismo, es solamente cuestión de tiempo para que nos podamos volver a recuperar. Esa situación dura y difícil, esa emoción difícil, ese corazón partido, este virus que no discriminó a ricos o pobres, a buenos, a malos, a cristianos o a no cristianos, a evangélicos, a no evangélicos. Este virus que atacó a todos por igual. Si colocamos nuestra esperanza en Dios, en aquel que no cambia, es solamente cuestión de tiempo para que todo se pueda volver a restaurar y restablecer. Una vez escuché a un pastor decir que algunas personas que llegaban a la iglesia con un matrimonio destruido o que llegaban con problemas económicos, que llegaban con un corazón destruido porque un ser querido había fallecido. Se acercaban, le decían, pastor, yo necesito cambiar, pastor, yo necesito un cambio en mi vida. Y este pastor le decía, hijo, hija, si tú le das un año a Dios, un año de tu vida, verás todo lo que Él va a hacer en ti. Es tomar el primer paso, confiar en Dios y esperar que el tiempo haga lo contrario. Que el tiempo haga lo necesario. Es Dios que nunca cambia y Dios que siempre fue manso y paciente, tardo para la ira. Seguirá siendo así por los siglos de los siglos, así como con Jonás, que absolutamente todo cambió. La actitud de Jonás, la actitud de la ciudad, las emociones
de Jonás. Un día tuvo una enramada donde ser protegido. Al día siguiente entró un gusano y quedó sin enramada. Así igualmente nosotros un día podemos tener trabajo y otro día podemos estar sin trabajo. Podemos pasar por una situación difícil, podemos pasar por una situación buena. Todas las cosas en este mundo cambian, pero lo único que nosotros podemos aferrar, en el único que nosotros podemos tener confianza es en nuestro Dios, que es manso y paciente. Para terminar, yo quiero orar contigo. Pero antes de hacer esta oración, me gustaría especialmente a aquellas personas que están atravesando por un momento duro o difícil y confiaron en todo lo que estuvo a su alrededor. Yo les invito a que ahora juntos podamos confiar en Dios. Él no cambia. Y entreguémosle un año de nuestra vida a Dios y veremos la diferencia de aquí a un año. Puede ser que ahora la situación sea muy, muy dura y muy difícil, pero en un año estoy seguro que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Oremos. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos conmigo. Padre, Dios bueno, Dios manso, Dios paciente. Gracias, Señor, porque tú nos cambias. Absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor puede cambiar. Nosotros podemos cambiar, el mundo puede cambiar, nuestra situación puede cambiar. Y más ahora que vivimos en un mundo tan inestable, que un día es una cosa y otro día es otra cosa. El único que no cambia eres tú, que has sido el mismo desde el inicio y siempre serás siendo el mismo, el alfa, el principio y el fin, el Dios en que no cambia. Padre, el día de hoy oramos porque hemos pasado por situaciones y momentos difíciles, duros, Señor, porque las circunstancias han cambiado, las reglas del juego han cambiado, nuestra situación económica ha cambiado, la salud de nuestros familiares han cambiado. En estos momentos duros que nos sentimos quebrados en mil, confiamos en ti. Confiamos en un Dios que no cambia. Confiamos en un Dios que es el mismo. Confiamos en un Dios manso. Confiamos en un Dios humilde. Y te entregamos nuestra vida, porque creemos que con el tiempo, apoyándonos en el Dios que no cambia, nuestras vidas y nuestro alrededor irá a cambiar. Porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en ti. Esa es nuestra oración en este día, en el nombre de Jesús. Y todos juntos, ahí donde estamos, decimos amén. Familia, gracias. Gracias por conectarse. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.